Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Aquilino. Muchas gracias, Vocalía, amigos vocales. Muchas gracias, Consejo, por honrarme en nuevamente confiar en mí para esta conferencia de clausura. Y muchas gracias a todos vosotros por estar, en lugar de estar practicando la mejor aportación española a la salud pública mundial, como es la siesta, el estar aquí haciendo como si me escucharas. Muchas gracias por tanto. Y permitidme dos palabras para agradecer a nuestros amigos valencianos. Bona vesprada. Gràcies moltíssimes, Vicent i tots els amics del molt il·lustre Col·legi Oficial de Formació de València per les vostres atencions cap a nosaltres i enhorabona per la vostra extraordinària col·laboració en fer-nos sentir com a casa i, a més, contribuir de forma molt positiva a aquestes fantàstiques jornades. Gràcies per tot. Gràcies. Y ahora, retomando el hilo de la charla, voy a salir un poco de cuadro del bodegón, de los amigos que antes hablan de ácido fólico, a sugerencia de Montse, etc. Y vamos a hablar de un tema que seguro que ya estáis hasta el hartazgo de oír, pero que es un tema que estamos saliendo de la pandemia, o Dios lo quiera que sea así, ha provocado y sigue provocando más muertes al año, casi diría 5 o 6 veces más muertes al año, en conjunto que lo ha hecho la COVID-19 únicamente en esta poca pandemia, corta pandemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo, ¿verdad? El tema de obesidad es grave, preocupante para los adultos, pero es mucho más grave, mucho más preocupante para nuestros niños. Fijaos que como obesidad infantil entendemos como tal estas gráficas que alguna vez todos los que hemos tenido niños o niñas cuando íbamos a la consulta del pediatra nos daban y apuntaban y esas cosas, ¿no? ¿Os acordáis? No sé si ahora es lo mismo, pero te cambio el forro, pero el interior es las mismas, ¿no? Esas gráficas. Obesidad infantil, el equivalente a lo que sería el IMC superior a 30, igual o superior a 30, sería igual a esos percentiles, las dos desviaciones estándar por encima de la mediana de cada población concreta, y en este caso se refería a la población occidental registrada de acuerdo con los criterios de la OMS, que todos alguna vez habéis visto, publicado en Pediatrics, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta obesidad infantil es por encima de esos dos desviaciones estándar de la mediana. Estima la OMS que en el mundo hoy en día tenemos más de 42 millones de niños menores de 5 años que son obesos. El niño gordito, simpático, será un adolescente obeso y será un adulto con obeso y problemas serios que durarán toda su vida. La diferencia principal entre la obesidad y una enfermedad infecciosa, como puede ser la COVID, a pesar de las complicaciones que todos ya sabemos, no vamos a extendernos ahora porque no es el momento, el problema que hay, la diferencia principal que hay entre una enfermedad y otra, es que una enfermedad infecciosa la sentimos a los pocos días de haberla contraído, la experimentamos, la sufrimos, la padecemos una semana, 15 días como máximo, y luego desaparece, excepto consecuencias derivadas, etcétera, etcétera. En cambio, una enfermedad metabólica importante como la obesidad tarda mucho en manifestarse, tarda mucho, y cuando se manifiesta es prácticamente irreversible y durará toda tu vida y te convierte en un crónico. Ese es el problema gordo que tenemos que contribuir, que nuestra profesión, como ninguna, puede contribuir decisivamente a evitar que se manifieste y que se perpetúe. ¿De acuerdo? Estos niños y adolescentes de 5 a 19 años, fíjate que en el 75 eran 4% a nivel mundial y hoy en día pasan del 18% en conjunto de todo el mundo. Y en nuestro entorno socioeconómico, en la Unión Europea, estamos hablando de un 21%, más o menos, algo más en niños que en niñas, etcétera, en torno al 21%, es decir, 1 de cada 5 son obesos. Ya no hablo de sobrepeso, simplemente obesos, un equivalente a IMC por encima de 30. Mirad, si aquí tenéis una exposición en función de lo que pasaría en diferentes regiones europeas. Aquí teníamos la Europa occidental, tanto que nos habla de dieta occidental, esas cosas. Fijaos, aquí estamos en torno al 20% de sobrepeso y obesidad, obviamente. Y aquí tenemos el sur de Europa, Grecia, Italia, Portugal, España. Estamos en el top. O sea, somos los ganadores, los campeones de la obesidad infantil a nivel europeo. Y eso que somos mediterráneos, algo nos falla, ¿no? Aquí tenéis la predicción de la World Obesity Federation para el 2030 en España, y nos habla que de niños de 5 o 9 años tendríamos en torno para el 2030 un 18,6%. Aproximadamente unos casi 400.000 niños de 5 o 9 años serían obesos en el 2030, o sea, pasado mañana, como quien dice. Y cuando hablamos de adolescentes de 10 a 19, hablan de un 10,6%. Alrededor de unos 550.000. Quiere decir que para el 2030
La World Obesity Federation nos anuncia que habrá alrededor de 1 millón de niños adolescentes de 5 a 19 años que tendrán obesidad declarada, el equivalente al adulto de IMC por encima de 30, el equivalente a ese percentil dos desviaciones por encima de la mediana que antes hablábamos. Pero la verdad es que pasa una cosa, para 2030 hablamos 5 a 9 años, un 18,6%, pero es que el estudio de Aladino que pone en marcha o redesarrolla o encarga, como queráis, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el 2019, es decir, anteayer, ya nos dice que de 5 a 9 años ya tenemos una obesidad del 17,3, es decir, un punto solo por debajo del futuro que nos marca la World Obesity Federation para el 2030. Sí, la buena noticia es que tenemos un punto por debajo del año anterior, de hace 2 años, que como sabía el Aladino, cada 2 años se va realizando, ¿verdad? Entonces, bueno, basta buscar en el señor Google y lo cuentan todo, ¿verdad? O en la página de la ESAN, ahí lo tenéis. Por tanto, en 2019 estamos a un punto de lo que nos preveían para 2030. Algo habrá que hacer, ¿de acuerdo? Además, sabemos que la obesidad no es una enfermedad sencilla. Es una enfermedad multifactorial, donde multitud de determinantes, de factores, pueden influir favoreciendo o no su desarrollo, ¿verdad? Su expresión, como queráis. Es decir, hablamos de la nutrición perinatal, el embarazo según cómo se produzca, el nacimiento, la lactancia, el tipo de lactancia, el estilo de vida y comportamiento que encontrará este niño o niña, la dieta que reciba, los hábitos alimentarios que recibirá, que le inculcarán, la actividad física y sedentarismo que desarrolle o no, su sueño, qué tipo, cuánto, cantidad, etcétera, etcétera, calidad, factores psicológicos y ambiente psicosocial, la genética, que también influye, el medio ambiente, la urbanización, las infraestructuras, la escuela, el clima, la contaminación. En una proyección os he pasado todos los factores que tienen algo que ver en toda la génesis de esa obesidad, en ese 19% que veíamos hace nada, ¿verdad? Y que ya es realidad. Permitidme que os presente algunos resultados para tenerlos presentes, tenerlos en la cabeza cuando hagamos los consejos a nuestros pacientes, ¿verdad? Toda esta actividad la hemos desarrollado conjuntamente con buenos amigos y colaboradores, grandes científicos. Ahí está como el doctor Alfredo Martínez, que está ahí ocupado, ahora me ve, ahí está, hola Alfredo, pues que con Alfredo Martínez y otro compañero del Imperial College de Londres estamos participando todavía en un proyecto europeo sobre prevención, tratamiento, etcétera, de obesidad infantil a nivel europeo, y de esta actividad, este proyecto europeo, surgió este número especial que se publicó, apareció hace nada, a finales de este mes pasado de enero. Es un número de Obesity Reviews dedicado a todos los que son factores determinantes sobre obesidad infantil. ¿De acuerdo? Bueno, pues he publicado 12 números, 12 diferentes artículos que los pueden encontrar en abierto, los puedes consultar perfectamente a través de Internet, acudiendo a la página web de Obesity Reviews, pero los voy a presentar así muy sucintamente para tener unas ideas y saber a qué nos vamos a encontrar y cómo podemos determinarnos. Esta mañana nos han hablado muchísimo y seguiremos hablando mucho más de la microbiota, bueno, microbioma, por lo que de los metabolitos, dejemos microbiota en general, por aquello de los seres vivos, y ya sabemos que la microbiota es ese vecino que vive entre nosotros, ¿verdad? Y que tenemos pues esos 100 billones de bacterias y otras cosas que nos ha contado esta mañana, no recuerdo el nombre, bueno, una de las ponentes de esta mañana, que hablaba de estas diferentes 43 especies, la mayoría en el colon, que pueden modificar, etc. Pues bien, a partir de esa microbiota se ha venido hablando de lo que se llama el eje microbioma, a ver si esto enfoca, ahí, microbioma inmunometabólico, ¿verdad? El MIM. Que MIM no es M&M, no, es MIM, es otra historia, ¿no? Entonces, bien, esa microbiota, pues como ya han visto esta mañana, pues tendrá una serie de diferentes familias, diferentes especies, etcétera, que puede cambiar o no esa globalidad, esa biodiversidad de esa microbiota, lo que llamamos disbiosis, que esta mañana ya les he introducido, Fermín Milagro os ha introducido ya el concepto de disbiosis, esos cambios que pueden ser más patológicos, más beneficiosos, etc. Pues bien, según el tipo y característica de esta microbiota intestinal, esa disbiosis, según sean especies
digamos, beneficiosas o especies menos beneficiosas o patológicas, pues evidentemente esta diferente microbiota pues, tenderá hacia un paradigma más saludable o menos saludable, entroncará directamente con el eje inmunometabólico, modificándolo, como he dicho esta mañana, la permeabilidad de los enterocitos a determinados tipos de metabolitos. Estos metabolitos en sangre pueden llegar al hígado, riñón, el eje que nos comentaba Fermín Milagro esta mañana sobre el eje cerebro-intestino, alteraciones metabólicas, etcétera, que podrán determinar, por una parte, pues un incremento del tejido adiposo marrón, principalmente en bebés, por ejemplo, favoreciendo la proliferación de macrófagos, de enzimas desacopladoras como la UCP1 y otras de la misma familia, etcétera, mientras que, por otro lado, incrementará la producción de tejido adiposo blanco, principalmente en adultos, y que lo que hará pues, será acumular grasas, triglicéridos, es decir, que según el tipo de microbiota que tengamos, nuestros cambios funcionales, metabólicos, determinarán que tengamos pues, una expresión de un fenotipo claramente delgado o un fenotipo claramente obeso. Por lo tanto, según la microbiota, cómo la alimentemos o cómo la trabajemos, pues esa microbiota nos determinará que estemos más predispuestos para un sentido o para otro, por una forma más saludable o por una forma menos saludable. Esta es una revisión que forma parte de ese número especial que les comentaba. En este número especial hacemos dos tipos de estudios. Bueno, todos los autores que están allí hacemos diferentes tipos de estudios, ¿verdad? Lo que llamamos revisiones sistemáticas y lo que llamamos metaanálisis. No sé si estáis muy familiarizados con el tipo de expresión que significa. Muy brevemente, la revisión sistemática consiste en, valga la redundancia, revisar, releer todos los trabajos que se han publicado sobre un tema concreto, y lo hacemos de forma que se dice sistemática, que significa que se hace aplicando una sintaxis determinada y siempre muy bien definida para tener en cuenta según qué factores, de tal forma que no perdamos nada de aquello que queremos buscar. Por eso se llama sistemática. Y que cualquier que venga detrás y aplique esa misma sintaxis siempre obtendrá los mismos trabajos, siempre y cuando, evidentemente, dentro de un rango de tiempo que no hayan ido avanzando los trabajos que irán apareciendo, ¿de acuerdo? Y en cuanto al metaanálisis, significa que en lugar de revisar y leer las conclusiones que nos dicen esos trabajos, lo que hacemos es tomar los datos de esos trabajos, de esos autores, con sus permisos, lo que queráis, y reanalizamos todos los datos juntos, pues se llama metaanálisis. Entonces tienes unos valores numéricos que te expresan globalmente todo el conocimiento sobre un tema concreto, con lo cual podemos determinar cuánta mayor o menor influencia tiene tal factor sobre tal efecto o etcétera, ¿de acuerdo? Esto es la forma de trabajo que se tiene cuando se trabaja entre este tipo de revistas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí es un trabajo que hicimos pues, especialmente conjunto con el doctor Martínez y con el grupo de Navarra, Fermín Milagro y otros colaboradores, y en el cual aquí lo que veíamos eran diferentes factores relacionados con la microbiota y los diferentes estados de la vida perinatal, vida fetal, vida de la inmediata infancia, dieta de los lactantes, etcétera, etcétera. Y aquí lo que veíamos es que había una serie de factores como la dieta de la madre, la estructura placentaria, la edad gestacional, el peso gestacional, el modo de parto, según sea pues, cesárea, según sea el parto natural, vía vaginal como habitualmente, la alimentación que esta primera infancia tenía, de qué forma, si era la lactancia materna o la lactancia por fórmula, etc. La dieta del destete, la exposición de la madre a los antibióticos, por ejemplo, o la dieta que este niño, cuando empezaba a desmamarse, pues podía empezar a ofertar. Y veíamos que había diferentes cambios en función de estos diferentes aspectos que nos modificaban la población de la microbiota, lo que llamamos disbiosis hace un momento. Aquí tienes el cuadro y como hay mucha letra y es muy chica, especialmente por el fondo sur, pues vamos a ponerlo un poco más sencillito, ¿no? Entonces, por ejemplo, dieta materna, la dieta que recibe la madre durante esta gestación, pues la dieta alta, os pongo el resumen, solo para tener ideas, ¿eh? La dieta alta en calorías, proteínas y grasa induce disbiosis, nos modifica la población de la microbiota, llevándola, obviamente, como podéis imaginar, hacia una estructura, unas familias bacterianas pues, menos saludables, digámoslo así, ¿no? Entonces, esta dieta alta en calorías, proteínas y grasa que induce disbiosis, induce una inflamación, que como decía muy bien esta mañana Fermín Milagro, hablamos de una inflamación
de bajo grado, que no es muy intensa, pero que es mantenida, primero local, a nivel intestinal, a continuación es sistémica, se va repartiendo y induce muchos cambios metabólicos muy importantes, hepáticos, pancreáticos, renales, etcétera, etcétera. Muy bien. La salud materna obviamente podrá influir sobre ese eje microbiota inmunometabolismo que antes hablábamos, y entonces modificará la expresión de determinados genes y la aparición de determinados metabolismos que a la larga podrán modificar la permeabilidad intestinal, los factores metabólicos a nivel hepático, etcétera, etcétera, y favorecer el estado obeso. Nos encontraremos también que normalmente el método de parto también puede influir. Y cuando digo todo esto, que nadie se emparanoie. No quiere decir que tú, porque has hecho esto, tus hijos tendrán así. No. Significa que lo que hemos visto es que hay una mayor asociación entre tal factor y tal expresión que luego puede producirse o no, porque obviamente, aunque tú tengas tus genes, que sabemos que son esos 200 genes que codifican la obesidad, a pesar de que los tengas, no tienen por qué expresarse. ¿Dependerá de qué? Pues de el ambiente, incluida la dieta, actividad, etcétera, etcétera, que tú puedas tener, ambiente familiar, etcétera, que se expresen o no. Eso es otra historia. ¿De acuerdo? Bueno, pues bien, lo que se dice es que hay una mayor asociación entre la obesidad, si se ha producido por cesárea, porque el tipo de bacterias en contacto tal pueden inducir cambios que no son tan favorables en la microbiota, y en cambio las que van por el canal del parto normal, esa contaminación siempre es más favorable, ¿de acuerdo? De cara a tener o no tener la obesidad, como antes comentábamos. Bien. La forma de lactancia también lo mismo, la fórmula lactancia materna, como podéis imaginar, pues plena de oligosacáridos, bueno, es darle la mochilita a lo que quieren comer la microbiota, es su alimento preferido. Por tanto, obviamente, la microbiota favorable, saludable, contraria al estado obeso, se verá favorecida por la lactancia materna. Aparte del contenido en proteínas que cambia, puede ser, lo que se puede reformular. Mientras que en el principio se encuentra una mayor asociación entre la lactancia por formulación con la obesidad. Que luego se puede modificar y, como he dicho, estos factores pueden existir y pueden expresarse o no, dependerá después de todo lo que le acompañe. Y finalmente un tema interesante es el uso de antibióticos. ¿Qué ocurre con los antibióticos? Pues ahora veremos otro trabajo porque se encuentra una cierta asociación con antibióticos y en la gestación y la posible presencia del estado obeso en los recién nacidos. Este es el trabajo que hicieron un grupo de compañeros de la Universidad de Girona, de Barcelona, y también de Valencia, precisamente. Pues todos estos hablaban de la relación entre la toma de antibióticos, la gestación y el estado obeso en los recién nacidos, ¿no? En los bebés. Bueno, por lo que se ve en general es que la exposición prenatal a antibióticos, de entrada, no es un factor de riesgo para la obesidad prenatal. No es un factor de riesgo. ¿Cuándo se encuentra factor de riesgo? Aquí tenemos unos factores, unos valores numéricos, que es un metaanálisis que nos lo indica, todo lo que es superior a 1 nos indica esa relación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha visto es que únicamente se ha encontrado una cierta asociación entre estado obeso en los recién nacidos y toma de antibióticos solo cuando hay una exposición repetida, preferentemente durante el segundo trimestre de gestación. Y esta exposición repetida es cuando se toman 3, 4 o más tomas sucesivas con una frecuencia muy importante. No por lo demás. ¿Qué más? ¿Qué ocurre con el niño al nacer? Si tiene niño o niña, si tiene peso bajo, si su gestación ha sido más corta o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, lo que se ha encontrado es que los niños, niñas con un peso bajo al nacer y pequeños para su edad gestacional, se ha encontrado que hay un mayor riesgo, equivalente a 2,33 veces más riesgo de que estos niños, niñas puedan desarrollar en un futuro diabetes mellitus tipo 2. Repito, dependerá luego que todo el ambiente posterior lo acompañe. Y aquí nuestra actuación como padres o como profesionales, evidentemente, tendrá mucho que decir. E incluso se ha encontrado de que hay cerca de un 20% de mayor probabilidad de que tengamos una mayor asociación con resistencia periférica a la insulina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos niños de menor peso para su nacimiento o de menor duración de la gestación son, de entrada, una población vulnerable. Por tanto, habrá que tener especial cuidado para que esto no se manifieste. ¿Y la dieta?
Entonces hemos hablado de dieta mediterránea, pero ya vemos dónde estamos, ¿verdad? Los datos que antes hemos visto en Europa, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí lo que analizaron los compañeros también de Barcelona y algunos de Valencia también, es que vieron que la evidencia que tenían hasta ahora sobre relación entre dieta mediterránea materna y obesidad infantil no era muy determinante. Faltaba un poco. ¿Por qué? Pues que en todos los casos, como aquí está, pues los estudios que tienen algo que decir, que son válidos, que tienen información contrastada, son pocos. Únicamente 48 estudios de todos los que se han encontrado descritos hasta ahora, hasta el momento, hasta anteayer, ¿de acuerdo? De los cuales 8 eran de intervención y 40 eran observacionales. Claro, la diferencia entre lo observacional y de intervención es evidente. Observacional dice la palabra, ver y describir, punto, pelota. Intervención es antes, después, tal, causa, efecto. Entonces, claro, son demasiadas pocas evidencias para realmente todavía en este momento definir que haya un efecto más menos beneficioso de esta dieta sobre la prevención de la obesidad infantil. A pesar de eso, cuando se han realizado estos estudios de intervención, lo que hay hasta ahora, repito, lo que hay hasta ahora, nos dice que parece haber un cierto efecto positivo de la dieta mediterránea sobre la presencia de grasa corporal. Claro, habrá que acompañar otros muchos factores, sedentarismo, actividad física, etcétera, etcétera, que luego comentaremos. La alimentación y el consumo de alimentos ultraprocesados, que antes, esta mañana creo que también lo hemos medio comentado, ¿verdad? ¿Qué es un alimento ultraprocesado? Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos de alimentos ultraprocesados. Unos panes y pasteles producidos industrialmente. Ya sabéis que la diferencia entre un pan de horno y un pan industrial es muy fácil. Lo notamos en el HPLC que tenemos en la boca, ¿verdad? Si es un tosillo, es que es industrial. ¿Y por qué le ponemos grasa? A saber de dónde viene. Pues sencillamente para que dure más en el tiempo, en el empaquetado que no están en los lineales de los supermercados, hipermercados, etcétera, ¿no? Mientras que el de horno no lo tiene, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos panes y pasteles industriales pues tienen un efecto añadido. ¿Qué más? Pues albóndigas, nuggets, paquetes de bocadillos dulces, salados, patatas fritas, ya tenemos algo más añadido, todos los preparados instantáneos, ¿verdad? Un poco de agua, un meneo y a comer, ¿no? Esa es la historia. Dulces, alimentos congelados, listos para comer, abrir y servir, el ya que tomo no sé cuántos que se mete no sé qué, etcétera, refrescos y bebidas dulces, alimentos mayoritariamente rellenos de azúcares, aceites, grasas indenominadas, etcétera. Bueno, aquí tenéis un estudio que es un estudio multipaís que se realizó en varios países de Latinoamérica y otros del primer mundo desde el punto de vista económico. El primer mundo calculaban entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, por poner unos ejemplos, que es donde hicieron ellos. Y en Latinoamérica, Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia. Bueno, pues aquí lo que es curioso, os dais cuenta que por el consumo de ultraprocesados, alimentos ultraprocesados, suponía el 18% de la energía que consumían los niños colombianos frente al 68% de la energía que consumían los niños británicos. Entonces, para hacérselo mirar, ¿verdad? En la mayoría de países hay una asociación directa, clarísima, entre la ingesta de alimentos ultraprocesados por sus niños y la aparición de la obesidad. Y esto es un hecho contrastadísimo, ¿de acuerdo? Alta densidad energética, azúcares simples e inversamente a fibra. Nada de esto es lo que encontramos en ultraprocesados. Ricos en azúcares simples, ricos en grasas, como decía una compañera mía, lo que se llaman grasas innominadas, ni poli ni mono, innominadas, a saber, y poca fibra. Entonces, esa hay una relación directísima. Y, por tanto, el consumo de ultraprocesados, algo que hay que tener muy claro, es un determinante potentísimo de la obesidad infantil. El sueño. Ahí nos salimos un poco de marco de ese subrandeado que comentábamos. Pero el sueño es determinante en niños y en madres. Yo me acuerdo que cuando yo esperaba a mi primera hija, bueno, yo no, yo acompañaba, bueno, eso, dormí como un ceporro, me lo pasé fantástico, porque echaba sueño, yo le iba detrás y la época más feliz de mi vida. Luego, a la segunda ya no puedo dormir tanto, pues me os voy a explicar. Esas cosas. Por eso los niños y niñas, pues duermen pues una media de 16-20 horas, son fábricas de transformar, sueño en carne, ¿no? En definitiva. Y sabemos que las embarazadas necesitan algunas pocas horas más de sueño. En el primero se puede hacer, en el segundo pues con dificultad, pero en fin, ahí estamos, ¿no? Y entonces esas 8 o 10 horas es más difícil
Por supuesto, hay que quitarse los móviles, eso es importante, porque claro, cualquier notificación, cualquier WhatsApp, cualquier Twitter, cualquier cosa que suene, pues evidentemente esas alertas sonoras te dan una urgencia para conectarte, no fuera que te pierdas algo, y entonces esos te estimulan cognitivamente, fisiológicamente, emocionalmente, y te reducen el sueño y la calidad de ese sueño. Y ese sueño es importantísimo. Es como el bocato cardinal, que es imposible evitarlo, hay que dárselo cuando es necesario. En lactantes, en niños, niñas y también durante el embarazo. Factores psicológicos y contexto familiar y social. Es algo imprescindible. Todos hemos oído hablar ejemplos de familias desestructuradas. Qué tristeza, pero es así. El contexto familiar, las actitudes, la actividad, los patrones familiares, los patrones alimentarios familiares. Somos bonitos cuando somos chicos. Aprendemos a copiar, aprendemos a reproducir. Todo lo que vemos, hacemos. Entonces, es muy importante que es tener una buena pauta familiar de alimentación, de la forma que sea. La tensión familiar, todo esto tiene un papel importantísimo en la obesidad infantil. La tensión familiar, la enfermedad mental de los padres, nivel socioeconómico bajo, nivel cultural bajo, son determinantes positivos para la génesis de obesidad infantil. En cambio, también la impulsividad, la mala autorregulación, todos los trastornos del aprendizaje y de la hiperactividad, la ingesta de alimentos como escape emocional. Comer da mucha paz. Y si te dan un premio, como la comida nunca puede ser un premio ni un castigo, es comida. Y hay que comer como unas pautas alimentarias, no como premio ni como castigo. Por supuesto, la liberación de cortisona, como la famosa hormona del estrés que nos vendieron los clásicos, ¿verdad? Entonces, claro, te provoca una ingesta mayor, una preferencia por alimentos de alto contenido graso, de alto contenido en azúcar, de alto contenido en sal, y evidentemente son factores determinantes de la génesis de la obesidad, como ya podéis suponer, ¿verdad? Los niveles bajos de dopamina se asocian a mayores ingestas energéticas. Y todo esto viene de esa mala praxis psicosocial, psicofamiliar, etcétera, que, por tanto, una buena paz siempre es mejor que una buena cena, en definitiva, o acompaña a una buena cena. ¿De acuerdo? Y llegamos a otro punto muy importante que muchas veces nos relacionamos, como es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente que acompañan a nosotros y a estos niños que están con nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se ve es que hay una relación, aquí tenemos unas relaciones muy superiores a 3 y de forma muy significativa, muy demostrativa, que es el contenido en algunos gases derivados del tráfico rodado, como pueden ser óxidos de nitrógeno u otros óxidos o dióxidos y otros óxidos de nitrógeno, que hay una relación que se multiplica por 3,4. Como por ejemplo que la urbanización de las ciudades, la presencia o ausencia de parques es determinante. Es decir, la urbanización de los pueblos, de las ciudades, determina que esos niños, niñas, que nosotros mismos no podemos desarrollar una actividad directa de buena praxis de actividad física. Ir al cole a pie, pero encima con la contaminación del tráfico rodado, todavía eso es mucho peor. Y hay una relación directa entre el contenido de estos gases circulantes en el ambiente y la génesis de obesidad infantil. Asociación directa y muy potente. Y más, los contaminantes del medio ambiente, especialmente hay muchos tipos, ¿verdad? Unos olerán más, otros olerán menos, pero hay dos principalmente que son muy potentes, como se ven en estos metaanálisis que vemos aquí. Entonces, principalmente, los derivados, todo lo que son los derivados de la exposición prenatal al diclorofenildicloretileno y también al hexaclorobenceno son determinantes potentísimos. Hay otros como los policlorados, bifenilos policlorados, perfluoroalquilos, bifenilésteres polibromados. Bueno, están ahí, pero hasta ahora, no quiere decir que no hagan, hasta ahora no se ha encontrado relación. Pero en cambio, a lo que sería el difenildicloretileno y el hexaclorobenceno en la contaminación ambiental, tiene una relación directa muy potente sobre la génesis de obesidad. ¿Cuál es el mecanismo? Ya se verá, pero de momento sabemos que hay una asociación. Y ahora saliendo un poco de este monográfico que publicamos hace poco en Obesity Reviews, permitidme que os presente otros factores también muy importantes a tener en cuenta. Y es qué actitud tienen vuestros pacientes, los padres, que presentan un niño o niña con diagnóstico de obesidad infantil. ¿Cómo hacemos para acceder a ellos? ¿Cómo hacemos para que lo acepten? ¿Qué vamos a encontrar? En el curso de este estudio que os comentaba, en el que participamos con el profesor Alberto Fernando Martínez sobre obesidad infantil a nivel europeo, diseñamos una intervención en niños, niñas, entre 2 y 6 años,
con sus padres, hicimos una intervención activa sobre, de forma psicológica conductual, y con medidas antropométricas, metabólicas, etcétera, etcétera, que se está todavía realizando, ya, y quizás en las próximas jornadas poder presentar los resultados. Y a ver qué pasaba con ellos, ¿de acuerdo? Y dedicamos 3 grupos en 3 lugares diferentes de Europa. En Suecia, ¿y por qué en Suecia? Porque estaban muy preocupados porque tenían un 5% de obesidad infantil. Estaban muy preocupados. En otro intermedio, que es en Rumanía, tenían aproximadamente un 14% de obesidad infantil, y nosotros que habéis visto cómo estamos, y vivimos tan tranquilos y tan felices. Ya está, ¿no? Bueno, aquí tenemos, lo dirigía una compañera del Instituto Karolinska de Estocolmo, grupo de sueco, rumano y español. Bueno, pues lo que hicimos fue, vamos a ver, en lugar de dirigirnos, además de trabajar con los padres de niños en su momento, nos dirigimos a los profesionales de la pediatría. En educación pública o privada, es igual, aquí no distinguimos, nos fuimos al equipo de pediatría, médicos, enfermeras, enfermeros, digo enfermeros porque como farmacéuticos el coloquial es el femenino, ¿no? Entonces, a ver, contéstame a estas cuestiones. Pues, por ejemplo, indica cuántos años de experiencia laboral tienes. ¿Cómo haces para abordar un sobrepeso infantil ante los padres? ¿Cómo te sientes cuando hablas de sobrepeso con esos padres? Que dices que sus niños, niñas, tienen más kilos de lo que toca. Explícame la conversación. ¿Cómo han respondido ellos? ¿Son conscientes? ¿Lo aceptan? ¿Cómo te hacen? Os puedo contar, pues estas relaciones han llegado a la violencia, ya no verbal, física. Es decir, los padres en general no aceptan que el niño o niña tenga obesidad o sobrepeso. No la misma. ¿Cómo me decía a mí que está gordo con lo bien que me come? Mira, se come una palmera ahora mismo. Mira qué bien me come. Y lo bonito que me va, bien lozano. No te lo admiten. No hablemos ya de los abuelos. Una locura. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto, permitidme que os muestre las respuestas, no todas ellas, pero resumidillas, de lo que hemos encontrado en 3 países tan diferentes. Suecia, Rumanía, España. Bueno, en el caso de España, en el caso de Mallorca, pero es un caso particular, ¿no? En Suecia, los profesionales, cuando digo profesionales me refiero a los equipos de pediatría, sean enfermeras o sean médicos, no distinguimos. En Suecia, quien lleva el peso son las enfermeras. En España, medio. En Rumanía, más o menos. Entonces, lo que dicen en Suecia, dicen que los profesionales de pediatría son altamente reacios a abordar el peso de los niños si esto supone comprometer la confianza con los padres. Sí, al padre, pues o madre, es igual, pues hasta ahora iba muy bien, el tal, póngale no sé cuántos, quítele el moquito, pues si dices que está gordo, se ha roto y por tanto no quieren tratarlo. Tienen pánico a decirlo. 2, hay una falta de conocimiento global sobre qué les podemos ofrecer a la familia para que entiendan que tienen un problema y que nosotros, como profesionales sanitarios, les podemos ayudar. Hay una falta total. Es decir, no es tanto el no saber lo que es la obesidad, que todos lo sabemos, sino una falta de comunicación. ¿Cómo enfocar el problema? Y finalmente, algo muy importante, en Suecia destacan, y son suecos, que son los vikingos perdieron la fuerza en el siglo XI y a partir de aquí fueron más pacíficos, ¿verdad? Más sesudos, a menos que los latinos, ¿no? Y pues demuestran que el Sistema Nacional de Salud sueco es altamente ineficiente para abordar el problema de la obesidad infantil. ¿Qué ocurre en Rumanía? En Rumanía, que están cerca del lío que tenemos ahora en Ucrania, ¿verdad? Bueno, pues en Rumanía la tensión entre los equipos pediátricos y los cuidadores, cuando digo cuidadores que de padre, madre, abuela o similares, o tutores legales, etcétera, es habitual debido a las creencias contradictorias sobre el exceso de peso y la falta de confianza en el diagnóstico. No se creen lo que tú les dices. Mira, no, tu niño o niña, no me creo que me digas que está gordo. Está estupendo. Ya está. Y a partir de aquí, imagina lo que queráis. Únicamente acceden a que tú les trates cuando este niño o niña tiene un problema de un estigma, un bullying. O que un familiar diga, oye, ¿tú has visto tu niño o niña que va bueno? ¿Está de buen año? Entonces, o tiene algún problema de salud derivado, aquí se empiezan a preocupar. Y entonces acceden al tratamiento. Y también, como no, el sistema sanitario rumano no prioriza el tratamiento ni la prevención de la obesidad. Y en España, porque vamos, la atención primaria en Valencia
como en Ciudad Real, como en Madrid, como en Cataluña, como en Mallorca, no hay mucha diferencia. El idioma puede ser un poco distinto. En estos casos tenemos gente del Magreb, pero es lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues bien, lo que tenemos muy claro es que la efectividad en la terapia de la obesidad infantil solo se obtiene cuando los padres o cuidadores reconocen el problema. Cuando lo reconocen por los factores que antes he comentado, exactamente los mismos, a partir de aquí hemos ganado la batalla. Pero hasta que no lo reconocen es perder el tiempo. Y les replico, una pediatra que me comentó en un pueblito de Mallorca me dijo, es que me han llegado las manos, he tenido que llamar a seguridad, porque me dice, usted me está insultando, me está diciendo que yo le doy mal de comer a su hijo. ¿Cómo me va a dar mal de comer a su hijo? Si le doy la palmera más gorda, más maravillosa del mundo mundial. ¿Qué va a pensar? ¿Un zumito? Claro que sí, un zumito. Toma, el zumito. Hala, ¿qué lleva esta mañana? ¿Hablando de Hacendado? ¿Quién? Eso no. Bueno, el Hacendado, perdón, porque es una compañía valenciana de origen, pero no es por eso, ¿no? Es igual, la que sea, lleno de azúcares, ¿no? ¿Cómo va a ser malo un zumo de naranja? ¿Cómo va a ser malo? Si todos estamos cansados de decirlo, ¿verdad? Pues bien, le dan con la máxima ilusión, pero no reconocen el problema y lo mal que lo están haciendo. Cuando hay el problema, a partir de aquí ganan la batalla, nunca antes. Los equipos de pediatría españoles, a diferencia de los suecos o a diferencia de los rumanos que reconocen sus fallos en formación, los equipos de pediatría españoles, enfermeros, enfermeras y pediatras, conocen perfectamente el tema patológico de la obesidad, perfectamente, su génesis, cómo es, de qué forma, comorbilidades, etcétera, etcétera. Lo que les falla es, y demandan, es formación en cómo motivar al enfermo, cómo motivar a los padres, cómo hacer efectiva la transmisión del mensaje que eso es una patología. Este es el principal problema que tienen. Y como no, el sistema sanitario español es igualmente una barrera para acceder, para curar o prevenir la obesidad infantil. Es decir, en resumen, los padres no reconocen la obesidad infantil jamás como un problema de salud, a no ser que tengan un problema añadido. 2, o un bullying, por ejemplo. 2, la organización del sistema de salud es siempre una barrera. Lo que debería ser una solución holística no se manifiesta en absoluto. Vamos a ver, si con el COVID ya habéis visto cómo ha ido, imagínate que hablamos con obesidad infantil, ni os cuento. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿hay algún profesional sanitario que ha dado la cara en COVID-19? ¿Os suena algún profesional sanitario que ha dado la cara? ¿Han sido los médicos? ¿Ha sido atención primaria? ¿Ha sido, como decía aquella mañana una compañera que hablaba de dietética? ¿Cuáles han sido? A ver, es que no lo tengo claro. ¿Os suenan compañeros que se han muerto? ¿Os suena? Ahí tenemos hay una acción importantísima a realizar. Nadie como nosotros. Somos el centro de salud más cercano y más accesible. ¿De acuerdo? Y finalmente, muy importante, la atención centrada en el paciente. La confianza de los padres. Ganaos la confianza de los padres, que os entiendan. Es difícil, pero si les podéis hacer ver, y aquí hay que ser psicólogos. Antes nos comentaba ayer nuestro amigo Nico de la psicología, esa psicología que dais tantos consejos psicológicos en la farmacia y no cobráis, esos, no sé, hablamos de cosas gratis esta mañana. Esa es la clave, llegar. Una vez han convencido, habéis ganado, no hay otra, ¿de acuerdo? Por tanto, resumiendo y con esto acabo, la obesidad infantil es una enfermedad multifactorial, lo hemos visto. He querido enseñaros muy rápidamente, en el poco tiempo que dispongo, de la multitud de factores que vale la pena tener en cuenta. Sí, podemos hablar de metabolómica, sí, podemos hablar de epigenética, sí, de acuerdo, pero el día a día nos supera y hay muchos factores a tener en cuenta. Todos esos los podemos tener en cuenta para dar unas soluciones individuales, pero colectivas. Porque estáis en un pueblo, porque estáis en una ciudad, estáis en una barriada, porque conocéis al alcalde o la alcaldesa o al no sé quién o al otro, que formáis parte de un comité o de lo que eso era. Y aquí damos información para que se mejore el urbanismo, para que no sé qué, para que tengamos no sé cuántos. Ese es nuestro valor. Por tanto, nosotros, vosotros, sois muy importantes para resolver la obesidad infantil. Sin nosotros, esto se va al traste. Por tanto, ánimo y a triunfar. Gracias.